Bueno, muy buen día. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de consejos en negociación. Siempre recordando, muy importante, que negociamos siempre. O sea, uno podría decir, sin temor de exagerar, que la vida es una negociación. Y esto se da en el ámbito de la familia, en el ámbito, podemos decir, de ciudadanos, vecinos, en el ámbito de la empresa. Con lo cual, estas recomendaciones, muy importante que uno las aplique en la vida diaria, no solamente en la vida profesional, en la vida ampliada. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es un tema que surge muchísimo en nuestros cursos, en nuestros entrenamientos, en los talleres que hacemos en empresas, en los asesoramientos, que es manejar los tiempos, manejar las fases de un proceso. Es decir, la pregunta es, ¿hay una recomendación específica de ciertas pautas o ciertas secuencias que hay que hacer? Y la respuesta es sí por sí afirmativa. Recomendamos seguir un proceso que en consensus hemos diseñado y lo llamamos el proceso de las 6 fases. O sea, 6 fases que permiten negociar mejor, llegar a mejores resultados, manejar mejor los tiempos y sobre todo para aquellos que a veces tienen ansiedad, también bajar un poco la ansiedad, porque estos pasos van como regulando el timing del avance. Pero vamos a empezar por el primer paso, que es romper el hielo. ¿Por qué este paso? Siempre sepamos que en una negociación hay una tensión previa, hay una diferencia que hay que administrar, hay divergencias, y eso lleva, somos seres humanos, somos seres con emociones, que vamos tensos, hay una cierta tensión, por más que haya un conocimiento con la otra parte, hay una incertidumbre frente al resultado. Entonces, siempre romper el hielo es bueno, y esto tiene que ver con cosas muy cotidianas, hablar de temas que no sean propiamente de la negociación, temas del pasado, afinidades, bueno, romper el hielo. Esto es muy importante, puede durar pocos minutos, pero siempre es bueno para bajar un poco el nivel de tensión que hay en una mesa de negociación y sobre todo para generar al menos unos lazos de empatía iniciales. El primer paso, entonces, recordemos, romper el hielo. Segundo paso, esencial, metodológicamente casi diría que es donde el valor de una negociación crece muchísimo, el preámbulo. Es decir, antes de ir a lo que sería la negociación en sí, la pulseada, las posiciones numéricas, muy importante coincidir con la otra parte en un marco más general, un preámbulo. Y ahí, ¿cuáles son los elementos, ¿no?, que podríamos alimentar este preámbulo? Compartir intereses generales, intereses más macros, más generales, compartir, por ejemplo, cómo va a ser el proceso, si va a ser un proceso de alguna forma largo, corto, si estamos buscando una cooperación para llegar a un buen resultado para los dos, es decir, generar con la otra parte un marco previo a la negociación. Les puedo asegurar que si nosotros invertimos en romper el hielo, fase uno, y invertimos en este preámbulo, todo lo demás, después, por más que haya ruidos, se va a hacer más fácil, porque ya está, como podemos decir, la referencia establecida. Vamos al paso 3. Ya comienza la negociación. Ahí sí, tenemos que tomar posiciones, tenemos que fijar un precio, tenemos que definir nuestra, digamos, adherencia o no a ciertas variables que hayan salido en el preámbulo, muy importante, las variables que ya hayan salido mapeadas en el preámbulo, ahí ya uno toma posición. En esta tengo posibilidad de negociar, en esta esto es innegociable, acá yo podría, bueno, ahí comienza la pulseada, pero ya el marco estaba hecho. Después viene la fase 4, muy importante, que es, ante todo, digamos, las posiciones que han salido de los negociadores, hay que empezar a generar alternativas o combinaciones para intentar llegar a una solución. Entonces, la fase 4, muy importante, que tiene que ver con la creatividad, es, bueno, ¿qué combinaciones de variables o qué podemos decir pueden establecer los negociadores para poder llegar a una solución? Y se une mucho a la fase 5, que la fase 5 tiene que ver con las concesiones. O sea, las fases 4 y 5 es la parte donde se resuelve el problema. ¿Cómo? Y donde las partes buscan alternativas, combinaciones, concesiones, donde se pueda llegar al final a un resultado que satisfaga a ambas partes. Esto es una parte muy creativa. Y acá, frente a los pasos 4 y 5, doy un consejo que tiene que ver más bien con la creatividad que con la negociación. Divergencia amplia. No quedarse cortos nunca en la cantidad de opciones que pensamos para solucionar el problema. Después habrá que decidir. Pero lo peor que puede pasar es quedarnos con una sola opción por ser poco divergentes y que después se haga muy difícil llegar a un acuerdo equilibrado. Entonces,
De vuelta, repito, consejo importantísimo para las fases 4 y 5, que son generación de alternativas y concesiones mutuas. Amplia divergencia, o sea, muchas alternativas, después se elegirá cuál es la más adecuada para ambas partes. Y nos queda un último paso, que uno diría, bueno, este debe ser el paso más sencillo. Diría que es un paso tan relevante como los primeros, que es el cierre de una negociación. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto en nuestra experiencia como mediadores, como asesores en negociación, que muchas veces, a pesar de haber sido muy detallistas y muy explícitos en lo que se conversaba, al final sigue habiendo malos entendidos. O que uno interpretó algo, o que uno comprendió otra cosa. Entonces, ese repaso en el cierre de que realmente lo que estamos acordando sea lo que las partes entendieron es esencial. Incluso en este cierre, además de repasar y validar lo conversado para que el acuerdo sea sustentable, es muy importante, recomendamos, fijar algún tipo de hitos de control a futuro. Bueno, ¿qué tipo de control vamos a hacer para asegurar que esto que hemos hablado se cumpla? Esto es muy importante, lo hemos visto en muchas experiencias nuestras, sobre todo en pactos que hemos hecho en industrias, donde esto era clave, ¿no? Los hitos de validación del acuerdo. Entonces, ya para sintetizar y para ir cerrando, un repaso final de las últimas variables, de las 6 variables, perdón, para que de alguna forma esta síntesis les sirva, digamos, a nuestros oyentes. Repetimos, el proceso de negociación tiene 6 fases y esas 6 fases todas van generando valor. La primera de todas es romper el hielo, la segunda fase es la generación de este preámbulo, que es el marco que después conduce la letra chica del acuerdo. La fase 3 es a donde se ponen ya las posiciones negociadoras de ambas partes, lo que es negociable, lo que no es negociable, dónde hay más flexibilidad, dónde no, las pretensiones. Las fases 4 y 5 tienen que ver con la generación de las soluciones posibles de todas las combinaciones. Y la fase 6 es como ese control de calidad final de asegurar que todo lo conversado se va a cumplir. Bueno, la verdad que nos ilusiona que estos tips que hemos dado, que son, digamos, de alguna forma sencillos, pero la verdad importantes de incorporar como hábito, les permitan llegar a negociaciones que tengan dos objetivos centrales: mejores resultados y un menor estrés durante el proceso.